Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Diana sigue en licencia de maternidad, cuidando a León como una domadora. Y mientras tanto, el menú del contenido de hoy es el siguiente: la ley de partidos, los fiscales, enfoque matinal de CDN, Odebrecht, pagos a Joao Santana. Y en este sentido, el gobierno nos envió a nosotros, que le pedimos los datos, el monto de varios contratos que llega a bastante más de 1.000 millones de pesos. Y la décima la manda el Vale Campeche en idioma cibaeño, con los pies en su mismo lazo. Esta misma semana. Bien, amigos, la ley de partidos es fundamental para que las elecciones sean justas y equitativas. Y esta semana ha habido un forcejeo, no entre el partido de gobierno con los partidos de la oposición, sino dentro del partido de gobierno, respecto a la ley de partidos. Y hubo un incidente pintoresco que no está al margen de ese forcejeo, que fue la carta que le envió Hipólito Mejía a Leonel Fernández, reclamándole que informe cómo fue que consiguió el dinero para hacer la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode. Una solicitud que, si fuera en otro marco, en otro ambiente, fuera una cosa normal. Debería explicar. Incluso sería una buena oportunidad para que muestre la factura de la planta que dice Quirino que fue el que se la regaló a Funglode. Ahora, lo que es sorprendente es que Hipólito Mejía se preocupe de Funglode, que se instituyó hace tiempo, y no se preocupe de los casos actuales de corrupción. Por lo tanto, ha dado pie a que los leonelistas le digan que él está haciendo un servicio a Danilo Medina. Pero fíjense cómo está la cosa dentro del PLD, ¿verdad? Pero la subcomisión y la comisión de la Cámara de Diputados, que estaban encargadas de estudiar la ley de los partidos para hacer propuestas, también al régimen electoral, aprobó proponer que las directivas de los partidos sean las que decidan el método de escogencia de los candidatos a los cargos electivos, también que las primarias sean simultáneas y que cada partido determine si usa su propio padrón o el de la Junta Central Electoral. Que la Junta Central Electoral organice esas primarias de los diferentes partidos, pero que en los partidos que opten por hacer una asamblea de delegados, la Junta Central Electoral solo esté como observadora. En definitiva, ganó la propuesta de la facción de Danilo Medina, que había sido combatida por la facción de Leonel Fernández. En principio, Leonel Fernández lograba mayoría en la subcomisión de la Cámara de Diputados con el concurso de la oposición, que hacía causa común con la posición de Leonel, que consistía en que las primarias de cada partido se hicieran con el padrón de cada partido. Pero la decisión fue que cada uno decida si lo hace con su propio padrón o con el padrón de la Junta Central Electoral. Eso es un punto clave, porque las cabezas de los dos pedazos del PLD desconfían cada uno del otro, y ambos con toda la razón. Es decir, con unas primarias cerradas, con el padrón del PLD, entonces Leonel Fernández hubiera combatido con mucha ventaja
porque el padrón del PLD hace muchos años que no cambia, que es el mismo, es decir, está desactualizado. ¿Y quién cree ustedes que lo domina? ¿Quién tiene dominio de ese padrón? El secretario de organización. Se lo presento con mucho gusto, Félix Bautista. Entonces, por lo tanto, Danilo Medina sospecha que si hacen las primarias con el padrón que domina Félix Bautista, solamente podrá ganar Leonel Fernández. Pero a su vez, Leonel Fernández sospecha que si hacen las elecciones con el padrón abierto, entonces el gobierno podrá comprar a personas de otros partidos o que no tienen militancia para que voten en el PLD, y de esa manera Leonel Fernández está frito. La otra cosa es que se decidió que la directiva de cada partido, los órganos directivos de cada partido sean los que tomen esas decisiones, y todos los dominicanos hemos visto cómo en todas las últimas confrontaciones dentro del partido, Danilo Medina le ha pasado un rolo a Leonel Fernández. ¿Por qué antes el líder era Leonel Fernández y ahora el líder es Danilo Medina? Porque ninguno de los dos es líder. Simplemente siguen al que está de turno firmando decretos, dando negocios, beneficiando compañeros. Eso es todo. Entonces, el presidente de la comisión y de la subcomisión, de las dos cosas, de la ley de partidos en la Cámara de Diputados, Henry Merán, por supuesto PLDista, pero hay que destacar que es seguidor de Leonel Fernández. Bueno, recuerden que cuando se viró la tortilla, porque lo que sucedió fue que el danilismo convenció al reformismo, y ya habíamos advertido antes que los reformistas son muy comprensivos cuando alguien trata de convencerlos, siempre y cuando alguien esté en el poder. Y el grupo de Danilo ha mostrado ser muy convincente. El colmo es que convencieron a los diputados de Leonel Fernández para que en las elecciones pasadas el candidato volviera a ser Danilo Medina. De manera que él sabe cómo convencer. Y esto fue lo que dijo el presidente de la comisión y la subcomisión, el leonelista Henry Merán. La primera reunión de la comisión especial que estudia el proyecto de ley de partidos en la legislatura extraordinaria culminó con la aprobación de que sea la alta dirigencia de los partidos quienes elijan el tipo de primarias a realizar, y rechazaron el informe disidente presentado por el Partido Revolucionario Moderno. El preinforme principal de la subcomisión, que debería entonces de contener el informe final de esta comisión sobre el proyecto de ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, este preinforme contenía la famosa coletilla, que la cúpula de los partidos decidan la modalidad. Fue aprobado 7 votos a favor y 6 votos en contra. La comisión aprobó también que la Junta Central Electoral solo organice las primarias y que supervise las otras modalidades de elección. Nuestra posición fue acogida también de que la Junta Central Electoral es la que va a organizar los eventos eleccionarios en los partidos. Ya también, sí, se decidió así. También se decidió que las primarias, los partidos que vayan a primaria, la harán de manera simultánea. Eso también está decidido, que son propuestas del PRM. Lo que se decidió también es que la cúpula, la alta dirección de los partidos, va a determinar con qué padrón se celebra. Alfredo Pacheco anunció que después de haber sido rechazado el informe que presentó el PRM, se reunirán con los legisladores en las próximas horas para determinar su decisión definitiva en torno a la ley. Sin embargo, quedan pendientes varios puntos. Alfredo Pacheco, vocero del PRM, hizo estos señalamientos que de verdad esperamos que eso ya esté afinado.
los límites de gastos para precandidatos y para la campaña electoral. Eso es fundamental para que las elecciones sean limpias, para que sean equitativas. Segundo, establecer los tiempos de campaña y de precampaña. Eso es indispensable. Hay que recordar que la Junta Central Electoral había advertido que no podía organizar, no dijo que no podía, dijo que organizar primarias abiertas de todos los partidos y cada uno con la modalidad que quisiera, es decir, diferentes todos, sería tan costoso y tan complejo como organizar unas elecciones nacionales. Y lo dijeron con datos. Ahora bien, quizás alivie un poco el hecho de que los partidos que no hagan las primarias, sino que hagan asambleas de delegados, entonces no las tiene que organizar la Junta, sino simplemente ser observadora. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Aquí hay dos partidos que están en condiciones de hacer primarias, que son el PLD y el PRM. No sé si el PRD, pero muy probablemente haga una asamblea, que es más fácil de controlar para el presidente del partido. Entonces, habría que ver si eso le quita la presión que muy a tiempo o que con mucho tiempo advirtió la Junta Central Electoral. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema de los fiscales. Esta misma semana. Esta misma semana. A principios de esta semana, la periodista Edith Febles denunció en el programa Enfoque Matinal de CDN que el Procurador General de la República escogió sustitutos antes del concurso para 33 puestos de fiscales y ella publicó los nombres de los elegidos. Fuentes internas del Ministerio Público le dijeron a Edith Febles que para el Distrito Nacional estaba ya lista Rosalba Ramos Castillo para sustituir a Jenny Berenice Reynoso. En la provincia de Santo Domingo, Eduard Manuel López Ulloa sustituiría a Olga Diná. En Santiago, Auraluz García sustituiría a Luisa Liranzo. Entonces, en la Procuraduría de Lavado de Activos, dice Edith Febles que tienen lista a Dulce Luciano, también a Hermerdiza Matos para fiscal de La Vega, José Manuel Aguiló Talavera, procurador de corte, y puso varios nombres más con los cargos que les tienen reservados. Jean Alain Rodríguez, el procurador, convocó el 3 de julio un concurso para elegir a los fiscales que cerraba el 8, 5 días, para llevar documentos, inscribirse y todo. Pero el mismo día trascendió a abogados de su confianza que trabajaban con él cuando dirigía el 6RD. Lo ascendió ese día para que puedan ser los jurados del concurso que convoca. Y no se hizo concurso para elegir a esos que van a ser jurados del concurso. Todo la urgencia, porque a todo esto se destaca la prisa con la que necesitaban sacar a la fiscal Jenny Berenice Reynoso del Distrito Nacional, a Luisa Liranzo de Santiago, a Olga Diná de Santo Domingo y a otros. ¿Cómo comenzó eso? La diputada Miriam Cabral, que no solamente es del PLD, sino además de la facción de Danilo Medina, urgió a la Procuraduría General de la República para cambiar a esos fiscales. Entonces, el asunto viene del partido, ¿no? Realmente, hace 2 años y medio
que se debió no cambiar, no necesariamente cambiar a los fiscales. Debió hacerse un concurso para los fiscales que no quisieran seguir, pero la ley dice muy claramente, la ley del Ministerio Público, que los fiscales vigentes, si tienen 4 años ya, pueden optar por un segundo y último periodo de 4 más, y que para eso no tienen que concursar, sino que tienen derecho a que se haga una evaluación de su desempeño. Y si es satisfactorio ese desempeño, entonces automáticamente 4 años más, que serían los últimos. Pero ya estamos a 6 años y medio de que fueron nombradas esas fiscales y no se hizo ni concurso ni evaluación. ¿Culpa de quién? ¿De ellas? No. De el Consejo del Ministerio Público, que es el que tiene que cuidar por eso. Ahora bien, de dejar pasar el tiempo pasó de repente a ser urgente y sin darle chance a las fiscales independientes que han ganado la confianza de la ciudadanía dominicana, de la sociedad dominicana, con sus actuaciones honestas y eficientes. Entonces, por eso, Participación Ciudadana hizo varias observaciones, y mucha gente las ha hecho, y muchos juristas, que es grave la omisión de las evaluaciones, porque a Jenny Berenice Reynoso, Luisa Liranzo y las demás podían decirle: va a venir un concurso, ¿a ustedes les interesa seguir en el cargo o no? No, pues se hace el concurso. Sí, entonces dice la ley que se hace una evaluación de su desempeño. Obviamente, ¿quién puede quemar a estas magistradas? Han sido ejemplo de responsabilidad, de honestidad, de firmeza de carácter, es decir, las prendas que deben adornar a todo funcionario público, pero sobre todo si es un funcionario de la justicia. Entonces, pero ignoraron la evaluación de desempeño, porque el interés era que esas magistradas no estuvieran, que desaparecieran del mapa. Pero usted se preguntaría, ¿pero por qué de repente? Bueno, podemos ver un par de cosas. Está el caso ONSA, la corrupción de la ONSA con asesinato y todo. Ese caso estaba en la provincia de Santo Domingo y a solicitud de la familia de la víctima, el abogado Junior Ramírez, entonces lo pasaron al Distrito Nacional, a la Fiscalía del Distrito, porque Junior Ramírez fue asesinado en la UAS y ahí lo secuestraron, lo asesinaron y de ahí se lo llevaron y lo tiraron en un arroyo que está en la provincia de Santo Domingo, pero el crimen fue cometido en el Distrito Nacional. Entonces ese caso pasó a la Fiscalía del Distrito. Y resulta que el imputado como asesino material, Argenis Contreras, que huyó del país y que fue detenido en New Jersey, pidió asilo en los Estados Unidos. Oigan qué perla, oigan cuál es el motivo de su petición de asilo. Porque dice que si viene al país, lo van a asesinar por todo lo que él sabe del asesinato de Junior Ramírez. Oigan qué perla. ¿Y qué hizo una corte? Allá no andan jugando con eso. La corte le denegó la solicitud de asilo, consideró que eso no tenía sustento y que además lo que estaba era tratando de ganar tiempo. Eso es lo que hace una justicia que se respete en cualquier sitio. Aquí es donde los imputados son los que manejan los procesos y deciden cuánto duran. Pero ese es un caso. Bueno, ya ese no lo va a manejar. A Manuel Rivas le van a buscar un bajadero. Ahora hay otro más grande. Recordemos, cuando Farideh Raful llevó los papeles de los pagos del gobierno a Joao Santana, lo cual es gravísima acusación,
y pidió que una comisión de la Cámara de Diputados investigue eso porque le compete, es de su competencia de la Cámara, de acuerdo con los artículos 91, 92, 93 y 246 de la Constitución de la República, que muy claramente dice que la Cámara de Diputados debe controlar la administración del Estado y que para eso tiene la facultad y el deber de citar funcionarios del Poder Ejecutivo. Señores, puede citar hasta el presidente de la República. Eso está contemplado en la Constitución. Y también dice en qué condiciones puede interpelarlos, hacer un juicio político. Bueno, pero los diputados del PLD dijeron que no, y de hecho han rechazado 7 veces. No que se investigue, no, que se ponga en agenda la sugerencia de nombrar una comisión para que lo investigue. Y lo han rechazado todo. Pero cuando Faride llevó esos documentos, uno de ellos, que es el próximo presidente de la Cámara, Radamés Camacho, le dijo a ella que eso no lo tenía ella que llevar a la Cámara de Diputados, lo que indica que o él no conoce las responsabilidades de la Cámara y tiene tiempo de diputado, o no o quiere hacerse que no las conoce. Ahora, ¿qué dijo él? Llévenlo a la justicia. Naturalmente, cuando dijo llévenlo a la justicia, está diciendo llévenlo a la justicia de nosotros, a la que da no al lugar, archivo, pone expediente mostrenco y todas esas cosas. ¿Y qué hicieron los abogados del PRM? Que llevaron la denuncia a la Fiscalía del Distrito Nacional, como le dijeron los PLDistas. Eso hizo urgente salir de Jenny Berenice Reynoso. Y toda esta cosa que el procurador dice que esto es un ejemplo de honestidad y de transparencia, lo que se está haciendo con los fiscales, todo se ha hecho para quitar a esas fiscales, sobre todo a la del distrito. Entonces, como consecuencia de esto, bueno, el gobierno se ha puesto muy intranquilo con esto. Edith Febles, una respetadísima periodista, honesta, responsable, hizo la denuncia. Ese caso lo han tratado ella y sus compañeros de trabajo, Altagracia Salazar y Ricardo Nieves, que son también profesionales responsables y comprometidos con la transparencia y con la justicia de la sociedad dominicana. Y entonces resulta que de repente comenzaron a enfrentar dificultades en el medio en el que trabajaban y terminaron renunciando ayer viernes. Dicen que le nombraron una persona, no sé quién, que según ellos trabaja en el Palacio, en fin, y se fueron. Esa es su decisión, lamentable, porque se pierde una ventana de un periodismo responsable. Esa es la realidad. Esta misma semana. Esta misma semana. Ahora, siguiendo entonces con lo de los pagos del Estado a Joao Santana y Mónica Moura, condenados en Brasil, su país, por varias imputaciones graves, como lavado de activos, sobornos, todo eso, y que ellos tuvieron la habilidad de negociar con delaciones, pero hay una excepción en sus delaciones. Ellos no denuncian que aquí sucedió lo mismo que sucedió en los demás países, donde ellos tenían 2 compañías aquí
que sirvieron, como se ha documentado en el caso, para hacer circular fondos de sobornos, tanto hacia la República Dominicana como desde la República Dominicana, con esas empresas, Poliscaribe y Cine and Arts, tenía el Estado contratos. Habían negado que el Estado le pagara a Joao Santana y a Mónica Moura. Habían dicho que a ellos los contrató el partido para que fueran los asesores de campaña para la reelección del presidente Medina. Pero resulta que no se ha mostrado un solo pago del partido a esas compañías o a esas personas, y lo que sí salió a relucir por gestión de la diputada Farideh Raful fueron los pagos del gobierno a estas personas. Lo hizo por la ley del libre acceso a la información pública. Entonces miren lo que pasó. Nosotros nos pusimos a sumar todos los contratos que la Contraloría General de la República le entregó a Farideh Raful, cumpliendo fielmente con la ley de libre acceso a la información pública. Nosotros nos pusimos a sumar y nos daba 1.400 y piquito de millones de pesos en contratos a esas dos empresas de Joao y Mónica. Y el Ministerio Administrativo de la Presidencia puso un tuit, si mal no recuerdo, el 18 de julio, preguntando que de dónde sacaba yo ese número. Bueno, yo lo hice sumando los contratos que, como ya expliqué, la Contraloría le dio a Farideh Raful, que Farideh Raful publicó. Que de dónde sacaba yo. Pero entonces, Farideh también había pedido los mismos datos que le pidió a la Procuraduría, se lo había pedido al Ministerio Administrativo de la Presidencia, y el Ministerio se los envió también, es decir, que también cumplió con la ley de libre acceso a la información pública. Y resulta que no coinciden exactamente los dos, pero sí el Ministerio Administrativo, que había alegado que solo eran 430 millones, solo 430 millones, entonces en los papeles que le mandó a Farideh Raful decía que eran 1.000 y pico, 1.035, algo así. Pero como ellos me preguntaron que de dónde yo saqué el número de 1.400 millones, entonces Amelia Deschamps y un servidor le enviamos una carta al Ministerio Administrativo pidiéndole los contratos que firmó con las empresas de Joao y Mónica ese ministerio, y también los contratos con la Dirección de Comunicación del Gobierno, DICOM. Entonces, nos respondió el ministerio. Anteayer recibimos su respuesta. Le agradecemos mucho el haber cumplido en el tiempo, bueno, en el tiempo previsto no, antes de que se venciera el plazo. Muy bien por el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que cumple así con la ley de libre acceso a la información pública. Y entonces ahora nosotros le podemos decir, o le podemos preguntar a ellos, ¿de dónde sacaron ellos que eran solo 430 millones? Sobre todo que cuando ellos pusieron ese tuit diciendo que de dónde había yo sacado esa cifra, entonces yo les respondí con otro tuit en el que le decía que con mucho gusto invitábamos al ministro, que ha estado en otras ocasiones en el programa del día, a que viniera para que lo habláramos en el aire. Entonces respondieron ellos con un tuit en el que decían que no, que la única verdad era el comunicado que ellos habían hecho junto con DICOM diciendo que solo eran 430 millones. Pero resulta que ahora ellos mismos me mandan los documentos que dicen que son más de 1.000 millones. Vamos entonces a presentarles en pantalla la relación de esos contratos y vamos a ponernos a sumar.
Usted coja su calculadora que tiene en su celular para que vaya sumando junto con nosotros. Vamos a ver esta primera tabla. Vamos a comenzar con la empresa Polis Caribe. El concepto de estos 3 contratos es asesoría en comunicación y planificación estratégica. Contratos sin licitación. Esos son 3 contratos, cada uno de $1.200.000, que se hizo del 3 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2013, pero entonces fue renovado del 3 de diciembre del 13 al 3 de diciembre del 14 y otra vez del 3 de diciembre del 14 al 3 de diciembre del 15. Entonces, 3 contratos de $1.200.000 son $3.600.000. Lo convertimos en peso al 49 para llevarlo suave. Y eso da $176.400.000 pesos. Esa es la primera cifra. Anoten esa, $176.400.000 pesos. Vamos a ver el próximo cuadro. Ahora vamos con la compañía Cine and Arts, que también hizo contratos con el Ministerio Administrativo de la Presidencia por el concepto de servicios de coordinación, marketing, diseño para campañas de radio, televisión, prensa, y dice el contrato, y demás. Entonces estos son 2 contratos, cada uno por 480 millones de pesos. Uno del 3 de marzo del 2014 al 3 de marzo del 2015, renovado por el mismo valor del 3 de marzo, por igual valor, del 2015 al 2016. Es decir, que 2 contratos de 480 millones de pesos cada uno totalizan 960 millones de pesos entre los dos. 960. Entonces, ahí ven ustedes otro contrato del 1 de enero del 2014 al 1 de enero del 2015 por 22.232.144 pesos. Entonces, 960.000 y 22 millones y pico, perdón, digo yo de que 960.000, 960 millones más 22 millones y pico, ahí está la suma, 982.232.144 pesos. Entonces, ese es el total de Cine and Arts. Ahora vamos a ver el total de Cine and Arts y el total de Polis Caribe, a ver cuánto dan los contratos de las 2 compañías de Joao Santana y Mónica Moura. Y eso suma 982 millones y pico, con 176.400.000, da un total de 1.158.632.144 pesos. Y aún así, el Ministerio Administrativo de la Presidencia dice que la única verdad fue lo que ellos dijeron en un comunicado en el cual decían que el total de DICOM y Ministerio Administrativo era de $430.000. Si fuera así, que no lo es, también sería la admisión de algo que habían negado, porque habían negado que el Estado era el que pagaba a los asesores de campaña del presidente. Esto es un tema que tiene toda la gravedad del mundo. Que si aquí hubiera justicia, estaría encima de esto la justicia electoral, es decir, Junta Central Electoral, y también la justicia penal, PEPCA. Esa es la realidad. Entonces, si ellos me preguntan de dónde saco yo que ellos hicieron contratos por 1.158.600.000 y tantos pesos con las empresas de Joao y Mónica, entonces yo les puedo decir que lo saqué de los datos que ellos mismos me enviaron. La verdad que es difícil de entender que ellos mismos mandan los datos y ellos mismos dicen que es mentira y que la única verdad es lo que ellos dijeron antes. Estos son los contratos. Porque ellos me dijeron que los contratos de DICOM, que le pregunte a DICOM. Bueno, pues ya le mandamos la pregunta a DICOM, que seguramente nos la van a responder con la misma
celeridad que lo respondió, porque están cumpliendo, están cumpliendo con la ley de libre acceso a la información pública. Entonces, esta semana, para seguir con Odebrecht, la Procuraduría General de la República informó que había recibido el segundo pago de la Odebrecht de 184 millones. Y dice, repite algo que había dicho antes, que eso es fruto de un acuerdo de la Procuraduría con la Odebrecht por 184 millones, dizque como indemnización al Estado Dominicano por los sobornos. Y dice que esa es la sanción máxima. Dice el mismo comunicado de la Procuraduría que esa es la sanción máxima establecida por la ley para el pago de sobornos. Bueno, pero uno se pregunta, si es un acuerdo, entonces no es una sanción, porque la sanción no puede ser fruto de un acuerdo. Es decir, la sanción no depende de que el delincuente firme un acuerdo aceptando que le cobren. Eso es una multa y lo han disfrazado para violar la ley. Como quiera, es una violación clara de la ley. Una multa es una multa. Pero el colmo, esta es la única multa que se está pagando a plazos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué en lugar de multa, que es lo que es, porque no es ninguna otra cosa? Y la Procuraduría dice que tres cosas. ¿Qué es multa? ¿Qué es indemnización y qué es acuerdo? Indemnización, eso es una falacia. Porque entonces lo que sucede con poner la indemnización es que ya el Estado no le podrá reclamar una indemnización por todo lo que robó la Odebrecht pagando sobornos en la República Dominicana. Entonces, esta es la única multa que se está pagando a plazos para un caso penal. Porque, por ejemplo, si fuera un caso contributivo, la DGI hace acuerdos para que los que no le han pagado le paguen. Y eso es lícito y es correcto y es conveniente. Pero en justicia penal no existe plazo. Usted está condenado a 1,000 pesos de multa. Usted no pueden hacer un acuerdo para que usted lo pague 500 a 500. Usted paga la multa o se queda preso. Entonces, en lugar de multa, dicen que es multa, pero entonces dicen que es indemnización y entonces dicen que es un acuerdo. En multa no hay acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que parece que se comprometieron con la Odebrecht en una serie de cosas. Bueno, formalmente se comprometieron en ese acuerdo a no someter a la Odebrecht a la justicia. El Estado Dominicano se negó él mismo el derecho a someter a la Odebrecht a la justicia sin averiguar cuántos más, porque no quiere investigar las sobrevaluaciones, porque sabe todo lo que va a salir. Pero en ese acuerdo, mientras la Procuraduría se comprometió a que el Estado no va a demandar a la Odebrecht, no exigió que la Odebrecht se comprometiera a no demandar al Estado Dominicano. Y eso estaba tan bien coordinado que efectivamente después de firmar ese acuerdo, la Odebrecht demandó al Estado Dominicano en una corte de los Estados Unidos, reclamando 708 millones de dólares más. Aquí dijo Bichara, Jiménez Bichara, no se pagará ni un centavo más. Ustedes saben que primero dicen eso. Veremos. Ustedes verán lo que va a demostrar el tiempo. Y ya esa planta de Punta Catalina, que comenzaron diciendo que iban a costar 945 millones y que va por 2,000 y pico, van a terminar en más de 3,000, lo cual es otra estafa al Estado Dominicano y se lo van a pagar. ¿Y cómo se explica que a una multa le llamen indemnización y le llamen también acuerdo? Que se comprometan a no demandar a la Odebrecht, pero la Odebrecht sí demanda entonces al Estado Dominicano. La única explicación de esta maniobra es que haya una parte no escrita, la cláusula del silencio. La Odebrecht le sabe muchas cosas al Estado Dominicano. La Odebrecht ha dicho lo que sabe de otros estados. Y fíjense que Joao Santana y Mónica Mora declararon los sobornos que se pagaron en otros países, menos en este.
Es decir, que el sitio donde ellos trajeron el departamento de soborno, porque aquí era donde se sentían más seguros, y desde donde se pagaron soborno, por lo menos en Perú, bueno, y en otros países también. Entonces ellos dicen que aquí no. Con estos contratos podemos ver por qué. Que a propósito, la Procuraduría dice que destinará ese pago al desarrollo penitenciario y no recuerdo a qué otra cosa. ¿Y por qué no se lo da a la Cámara de Cuentas para que haga las auditorías de las sobrevaluaciones de las obras de Odebrecht? Pero de ñapa, el diario El Día reveló ayer que la Odebrecht sigue construyendo 6 obras además de Punta Catalina. La Ecovía de Santiago, el acueducto Hermanas Mirabal, que será algún anexo o algo, porque esa obra entendíamos que estaba terminada. La carretera Cibao Sur, que parece que le falta también. El corredor Duarte II, el puerto de Samaná y el puerto de Sabana de la Mar. Qué suerte tiene la Odebrecht en la República Dominicana. Usted dirá, pero es lógico que lo rechacen y 100 veces que lo presenten lo van a rechazar. No es lógico a la luz de la ley, porque la ley faculta y responsabiliza a la Cámara de hacer eso, de investigar. Pero es lógico a la luz de los hechos, porque la Odebrecht no confesó que pagó sobornos a ministros y a legisladores para obtener esas obras, que obviamente que las sobrevaluó para robar, porque no iba a pagar soborno para entonces hacerla al precio justo. Entonces, las manos que primero se ponen boca arriba para recibir son las mismas que se levantan para aprobar contratos con sobornos, pero son las mismas que tendrían que levantarse para aprobar que se investiguen los sobornos y por lo tanto investiguen a los diputados. Son las mismas manos. Entonces que nadie se extraña de que rechacen una vez y otra vez y van 7 veces la petición de hacer una comisión que investigue. El que tiene sus cosas claras, si le dicen vamos a investigar, dice que es bueno, investiguen para que ustedes vean. Pero cuando dicen investigar, insultan a los que piden que investiguen, le dicen de todo. Y gritan y dicen hasta palabras fuera de lugar. Oh, pero ¿y por qué te preocupa que hay una comisión para investigar? Si la misma Contraloría y el mismo Ministerio Administrativo están diciendo que sí le pagaron. ¿Y cuál es el terror? Bueno, lo que sucede, señores, es que todo esto que estamos viendo, estos rechazos y la prisa por quitar a las fiscales independientes, obedecen a que el gobierno está hoy día en una extrema debilidad. Se ha debilitado él mismo, se ha debilitado el mismo partido a la luz de 2 gobiernos bastante duraderos los dos. Porque este lleva 6 años, pero parecería que lleva mucho más. Los otros de Leonel Fernández duraron 12, 4 y después 8. Entonces, ¿qué sucedió? Desde ese gobierno pusieron los jueces del partido para que no pudiera ser condenado nadie del partido. Así ha sido hasta hoy. Y eso fue una clarinada, una señal. Señores, aquí todo el mundo puede coger. Estamos blindados. Y esa supuesta fuerza fue la que trajo esta debilidad de hoy. Porque, señores, está en extrema debilidad un gobierno que para poder respirar, que para poder mover un paso, necesita que todos los fiscales sean del partido y estén controlados. Y todos los jueces también. Ese es un gobierno que tiene serias dificultades. Lástima que en lugar de dejar de hacer lo que están haciendo, parece que ya piensan que no hay vuelta atrás, lo que hacen es insistir y ahora quieren
controlar hasta el último fiscal. Pero eso, repito, en lugar de fortalecerlos, los debilita. Naturalmente que ellos no van a amanecer un día que van a decir, señores, cuántas cosas mal hemos hecho, nos vamos de aquí. No. Cada ciudadano tiene que luchar. Por suerte, hoy día, la lucha no es con tiros ni con sangre. La lucha es con manifestaciones pacíficas, caminando. Y déjenme decirle, es la forma más contundente, por eso le tienen terror. Observen que las protestas violentas a ellos no les preocupan. Le tienen terror a las pacíficas. Le tienen terror a ver en esas protestas personas ancianas, impedidos físicos o limitados físicos, familias con bebé en brazos o en cochecito, personas que andan con muletas o en silla de ruedas, monjas, sacerdotes. Le tienen terror. Bueno, pues es una responsabilidad de cada ciudadano exigir justicia independiente para el fin de la impunidad. Hoy más que nunca se hace necesario ese clamor. Cuando regresemos una décima, refiriéndonos a que ellos se han acorralado ellos mismos. Y es una décima que envía el Vale Campeche en su precioso idioma cibaeño. El pie forzado dice, con los pies en su mismo lazo. Regresamos. Esta misma semana. Esta misma semana. La décima, de pie forzado, del Vale Campeche, con los pies en su mismo lazo. En idioma cibaeño, se ve la debilidad de un gobierno acorralado, que se ve desasitiado y asustado de verdad. Es su misma realidad la que le desembarazo, que tropieza cada paso y cada paso es un lío, porque se siente encogido con los pies en su mismo lazo. El lazo de la ambición y la deshonestidad lo llevó a la impunidad para blindar la corrupción. Ahí arrancó el maratón y un grupo de baibarazos no dejó ni los retazos, ni la lleva como Atila, y hoy en el suelo reguila con los pies en su mismo lazo. Por hacer tanto perjuicio, no pueden mover un pie si no cuentan con un juez y un fiscal a su servicio. Ya van viendo el precipicio y nombran sus amigazos para que de un solo timbrazo a la ley la desguabinen, pues no hay forma que caminen con los pies en su mismo lazo. Siempre hablan como amocaos, tan que si lo pinchan brincan. Ante los santos se jincan y andan viendo para los lados. Como guinea espantados, tan tuche de pies y brazos. Peje dando coletazos por morder su propio anzuelo. Y ya usted lo ve en el suelo, con los pies en su mismo lazo. Ven al diablo y al infierno. Si le hablan de investigar, ¿cuánto le llegó a pagar a Itayo Agua el gobierno? Lo ven como el fuego eterno, ardiéndole el espinazo. Pues fue en su cámara el caso del pago de los sobornos. No van a tirarse al horno con el pie en su mismo lazo. Ay, si los muertos salieran, lo mataría el espanto y tendrían que huir tanto que hasta Rusia se fueran. Si a todas millas huyeran, Juan Bo le daría un planazo, Mella un nuevo trabucazo y Duarte un buen soplamoco. Por eso andan vueltos locos con el pie en su mismo lazo.